Seguimos en su espacio Voz para el Cambio, en esta ocasión conectado con Tiro al Blanco, conversando con el profesor Luis Suárez Salazar, cubano, latinoamericano, caribeño, un hombre de la patria grande. Y decía Martí, patria es humanidad. Y por eso Martí decía, la raza es una sola, la raza humana. A ver si echamos una mirada al continente. ¿Qué está pasando hoy? Conocimos de 16 años para acá un oleaje democrático en América Latina. Hay una especie de contraofensiva del imperio. Se han dado varios golpes de Estado a estos procesos. Caso Brasil, caso Paraguay, caso Honduras, el intento con vía de hecho en Venezuela. Y todo esto. A ver qué está pasando. La parte militar, la parte económica, la parte política, por dónde andamos en el continente, sin entrar todavía a analizar así el tema de Venezuela, que requiere una mirada particular, pero una vista así panorámica del continente, bueno, con esta contraofensiva. Bueno, te agradezco que introduzcas este tema, ¿no? Porque yo afirmo constantemente que no es posible también entender muchos de los procesos que se están dando en Cuba si no colocamos a Cuba, a la Revolución Cubana misma, en el contexto de la patria grande y en el contexto de la política de Estados Unidos hacia y contra, para llamar de alguna manera, hacia América Latina y el Caribe, o si se quiere hablar en términos como ellos lo hablan, hacia el hemisferio occidental. O sea, yo digo que Cuba es una isla, si quieres un archipiélago, pero no es una ínsula. O sea, Cuba está inmersa dentro de procesos mundiales, regionales, hemisféricos, que interactúan e influyen positivo o negativamente en los desarrollos de la sociedad cubana. Lo que pasa es que, por supuesto, hay una cierta tendencia natural a mirar los procesos que están pasando en Cuba desde, vamos a decir, desde la relación de Estados Unidos con Cuba. Bueno, es una variable. El bloqueo, indudablemente. No se puede hablar prácticamente nada en Cuba sin reconocer la presencia ominosa y agresiva y costosa, humana y económicamente, del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Pero obviamente hay que ver también los factores internos, que es de los que hemos estado hablando en los dos segmentos anteriores. Pero ahora es importante mirar lo que está pasando en América Latina, el Caribe, la patria grande, como tú bien dices. Para tratar de hacer una síntesis muy rápida, por supuesto, habría que hablar de muchas otras cosas. Hoy el continente está en una nueva etapa, o cerrando tal vez, o abriendo, habría que ver cómo se van conformando las cosas, una etapa nueva, todavía difusa, confusa en muchos aspectos, de lo que yo he venido llamando en algunos de mis trabajos, de la dinámica entre la revolución, la reforma, el reformismo de diferentes signos, la contrarreforma y la contrarrevolución. Fíjate, es una palabra muy grande. Eso está fundamentado, yo he tratado de fundamentarlo desde el punto de vista teórico y también desde el punto de vista de mi mirada de la historia latinoamericana. Y sobre todo de mi mirada de la historia latinoamericana desde el triunfo de la Revolución Cubana, que en mi opinión abrió un ciclo largo, no concluido, de la historia latinoamericana, que es la transición del capitalismo al socialismo en el hemisferio occidental. Ya había en otras experiencias, pero en el hemisferio occidental fue Cuba la que abrió eso. ¿Y cómo se está expresando eso? Bueno, se tienen muchas expresiones. Mencionabas algunas, pero siempre hay que decir la agresividad de los Estados Unidos contra el continente, ese término de la contraofensiva que tú mencionabas, que de alguna forma también está presente en la manera en que yo me aproximo a esta situación. Y estamos viendo efectivamente retrocesos en procesos de cambio favorables a los intereses nacionales y populares. Algunos por vía institucionales, digamos, como la Argentina. O sea, Macri ganó la elección. Macri no fue producto de un golpe de Estado institucional, como sí lo vimos en Brasil, o con un escandaloso fraude electoral, como lo hemos visto en Honduras. O sea, son procesos que tienen diferentes características, pero que están signados, en mi opinión, por un impulso, vamos a decir, contrarreformador, contrarrevolucionario, contrarreformista, que viene desde Estados Unidos, desde los círculos de poder en Estados Unidos, pero también en alianza con los sectores
de las clases dominantes latinoamericanas y con sus representantes políticos, ideológicos, culturales, militares. Hay cosas, por ejemplo, que uno comúnmente no se ventilan. O sea, voy a poner un ejemplo, porque se va a poner de moda en los próximos días. De moda no, va a estar en el centro de la mirada del continente en los últimos días. El presidente peruano, Kuczynski. Kuczynski tuvo que renunciar a su nacionalidad norteamericana para aspirar a la presidencia de Perú. Kuczynski prácticamente hizo durante mucho tiempo toda su vida económica, política, como técnico, como funcionario en los Estados Unidos. Entonces, por supuesto, Kuczynski es uno de los principales aliados de la administración actual de los Estados Unidos de Donald Trump, porque es un hombre que viene formado desde Wall Street, de los organismos financieros internacionales. Y bueno, va a ser la sede de la próxima Cumbre de las Américas, donde en mi escenario se va a dar una nueva confrontación entre Estados Unidos, entre estos gobiernos, por llamarlos genéricamente de la derecha, que han venido ganando posiciones en América Latina. Kuczynski salió electo, por supuesto, fue una elección. Le tuvo que hacer muchas concesiones a sectores más derechistas que él, si esa expresión fuera posible del sistema político peruano, todo lo que venía de la herencia Fujimori, Keiko, en fin, todo ese sectorio. Pero tenemos en el caso de Honduras un gobierno surgido de un fraude electoral, un megafraude electoral. Curiosamente, hasta los observadores de la OEA dijeron que esa elección había sido un desastre. El gobierno norteamericano y las clases dominantes y los militares respaldaron al gobierno, la reelección de Fernández. Bueno, entonces tenemos eso, tenemos la situación que hay en Brasil, un golpe de Estado institucional. Los compañeros brasileños le llaman jurídico, político, mediático, o sea, para ver todos los factores que se congregaron a eso. Un Congreso, con Congreso ya dicho, ¿no?, por los medios brasileños, donde hay una corrupción inmensa, donde muchos de esos parlamentarios están acusados de delitos de corrupción. El propio presidente espurio, como le llaman, Temer. También escandalosamente acusado de participar en actos de corrupción. Sin embargo, recibe el respaldo de las clases dominantes, de los sectores hegemónicos y de los Estados Unidos. Entonces estamos viviendo ese momento, un momento también con asuntos, con procesos, retroceso. Ahora se hicieron las elecciones intermedias en El Salvador, los partidos de la derecha tuvieron un repunte. No solo Arena no es el partido que más repuntó, partidos que ya parecían que estaban fuera, como el Partido Demócrata Cristiano, que había sido cómplice a lo largo de la historia de toda la guerra sucia que se hizo en El Salvador, incrementó el número de diputados. Tenemos ese momento, porque es un momento de confrontación, un momento de luchas, de enfrentamientos entre el proyecto que yo digo plutocrático, imperialista, y los proyectos populares, de diferentes sectores populares heterogéneos, diferentes, que se han venido desarrollando en el continente. Pero en lontananza tenemos ahorita unas elecciones en México, con la importancia que siempre ha tenido México en el continente. Pero ya en México ha habido fraude, porque contra López Obrador hace 8 años o 9 hubo un fraude. Constantemente. O sea, hoy sí, y lo que ocurrió en Bolivia cuando quisieron dividir el país. Correcto. Entonces, si usted mira, por ejemplo, hoy las encuestas, López Obrador sería el presidente. Pero López Obrador no solo tiene que luchar contra el sistema político establecido, tiene que luchar contra lo que se llama el megafraude. Porque ya no es la primera vez, lo hicieron a Cárdenas en el siglo pasado, a López Obrador. Entonces, eso puede provocar situaciones en México que todavía no somos suficientemente capaces de prever, porque además desde Estados Unidos se está afirmando que López Obrador es un peligro para México y para los Estados Unidos. Y digo que se está afirmando, no es un periódico, lo está afirmando desde la Casa Blanca. Tenemos un proceso como ese. Bueno, Venezuela requeriría hablar de eso. Tenemos procesos como el colombiano, que está también ahora próximo a una elección presidencial. Desgraciadamente también en las elecciones estas intermedias que hubo un repunte de los sectores más reaccionarios de la clase dominante colombiana en la composición, digamos, del Parlamento, Senado y Cámara, ¿no?, con el uribismo, con el retorno de
sectores opuestos a todos los acuerdos de paz que se han venido gestionando en Colombia, sectores que están denunciados por su vinculación con el paramilitarismo, incluso con el tráfico de drogas, de armas. O sea, tenemos problemas en el continente, situaciones en el continente, que nos indica que estamos en un momento de una confrontación fuerte. Parecería que el problema que tenemos en el continente es el imperialismo, porque si los pueblos pudieran actuar libremente, otra situación sería, porque en Brasil, por ejemplo, cierto que el PT pudo haber cometido uno que otro errores, pero nunca comparado con los de la derecha. Pero sin embargo, dado el peso que tiene Brasil en lo económico, en lo social, el territorio que tiene, la riqueza que tiene, toda la iniciativa de Lula con China, con Rusia, con la India, movió con el mundo árabe también. Movió a que Estados Unidos se empeñara en detutanar al PT del gobierno, y buscaron la manera, y entonces ahí terminan siendo protectores de corruptos preferidos, o a conveniencia o coyunturalmente lo protegen, y cuando tienen que moverlo o sepultarlo, lo sepultan. Correcto, pero actúan a conveniencia. Yo utilicé el término plutocrático imperialista. ¿Por qué quiero decir esto? Bueno, desde la concepción, por supuesto, romana y del clásico, la plutocracia es el gobierno de los ricos. Sí. De los ricos, por los ricos y para los ricos. Entonces se da también una alianza entre los Estados Unidos y las clases dominantes latinoamericanas y sus representantes. O sea, Estados Unidos busca la intermediación, busca la manera de establecer y de hacer avanzar su política a través de lo que ellos llaman construyendo alianzas con sus amigos, con sus socios, con sus aliados, que les sirvan, ya sea en lo militar, en lo político, en lo ideológico cultural, como transmisores, como parte de la constitución de un sistema de dominación. Y que al final entreguen la riqueza de estas naciones. Entreguen la riqueza, sobreexploten a los trabajadores, le quiten derechos, le abran el campo, como ahora está reclamando Estados Unidos, para las inversiones norteamericanas, primero, antes de que inversiones que vengan de China o de otras partes del mundo. Pero estamos en un momento de confrontación. Cuba no puede mirarse aislada de ese proceso de confrontación que se está dando en el continente. Se elaboró una teoría de los golpes blandos, y entonces la gente común del pueblo escucha la expresión y quizás no termina de entenderla. Lo de Brasil fue un golpe blando. Bueno, esa es la categoría que se ha tratado de utilizar para diferenciar este tipo de golpes de los golpes militares anteriores. Militares tradicionales. Buscan un tecnicismo institucional. Bueno, darle descarado, un nombre, pero... o sea, darle un nombre. Esto es un golpe blando porque no era el golpe que los militares venían, estos inmediatamente ocupaban todos los poderes del Estado, desplazaban. Pero vamos a lo de Honduras, o sea, el derrocamiento de Zelaya fue un golpe blando. Unos militares que montan al presidente en pijama y lo exportan, y después desde ahí, desde el Parlamento, controlado por los sectores dominantes, entonces se institucionaliza. Pero no fue tan blando. ¿Dónde está la represión que vino después contra el movimiento popular hondureño? Mismo que ha pasado ahora con el rechazo del pueblo hondureño y al fraude electoral cometido en las elecciones pasadas. Y están reprimiendo, y la gente sale y está en la lista de los muertos y de los detenidos. Muertos no, 39, 40, 1000 detenidos, como fruto de la represión. ¿Es eso blando? De blando no tiene nada. Profesor, en 2 minutos, llama mucho la atención que en todo este cuadro que tenemos en el continente, como que Nicaragua no existe. No la tocan ni para bien ni para mal. ¿Qué magia tiene Daniel Ortega? Como que no está presente en el continente, bueno, que está en una isla sin ser isla. Me permito decirle que eso de que no la tocan ni para bien ni para mal, habría que no, por lo que se ve en América Latina. Por aquí, por ejemplo, no llega una noticia, una sola información de Nicaragua. Bueno, eso sí ocurre, ¿no? Como también a veces ocurre con relación a lo que está pasando en Cuba. Yo estaba mirando hoy la prensa dominicana de hoy, no hay una noticia de las elecciones en Cuba. Ayer se habla de otra cosa, de Trump, Corea, ¿no? O sea, a veces la prensa silencia eso. Pero cuando vamos a los documentos actuales de esta administración, de la política exterior de los Estados Unidos,
la política de seguridad imperial de los Estados Unidos, como le llamamos al continente, hay identificados dentro de los enemigos principales 3: Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Aparece Nicaragua? En Nicaragua, claro. Pero se le ve tan tranquilita a Nicaragua. Claro, pero usted lea el documento que presentó al Comité de Servicios Armados del Senado, ahora en febrero, el jefe del Comando Sur de la Fuerza Armada. Nicaragua está mencionada como parte de lo que ellos consideran sus adversarios y sus enemigos, junto con Cuba, Venezuela, porque son plataformas para los rusos y para la presencia de Rusia y de... No es que no se mencionen. Hace tiempo, desde la administración, define la administración Obama, en el Congreso norteamericano ha venido circulando un proyecto de ley que le llaman la NICA Act, para aplicar sanciones económicas contra el gobierno de Daniel Ortega bajo el pretexto de fraude electoral. Entonces, no es que Nicaragua no se mencione, aparece. Lo que pasa es que no siempre tiene no tiene la satanización que hoy pesa, por ejemplo, sobre Venezuela. No tiene Nicaragua. He estado viendo a Daniel tan tranquilito ahí, muy de la mano con los borinqueños, con los independentistas, eso sí, ahí lo he visto muy firme, pero lo demás lo he visto muy tranquilo. Sí, pero militando dentro de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América. Tuvieron en la cumbre esta que se hizo en Caracas, ahora en ocasión del 5º aniversario de, como llaman los compañeros venezolanos, de la siembra de Chávez, con una posición de cómo se va a preparar el ALBA para enfrentar la cumbre de las Américas de Lima, con una posición muy crítica con relación a esta arbitraria exclusión del presidente Maduro de invitado de la cumbre de Lima. O sea, no. Maduro. Vamos a hablar de Venezuela, porque Venezuela está en el centro del debate, o en el ojo de la tormenta imperialista. Maduro ha salido bastante inteligente porque todavía está ahí de pie dando la batalla y parece que va a continuar dándola. Usted acaba de llegar de Venezuela aquí a República Dominicana participando de un evento internacional de solidaridad con Venezuela. Parece que fue un gran evento. El termómetro que tiene Luis Suárez Salazar de Venezuela hoy, ¿por dónde anda la cosa en Venezuela? Porque ahí hay una oposición como que no tiene ni tumbo ni rumbo. Hoy dice una cosa, mañana se contradice. Parece que del norte le jalan los hilos. Porque aquí en la conversación, en los diálogos estos, arribaron a una especie de acuerdo. Ya había un documento consensuado para firmarlo. Parece que lo llamaron y dijeron, no firmen eso. Y entonces reculan, echan para atrás, pidieron que adelantaran elecciones, Maduro dijo que no, luego en el diálogo lo concedieron, luego la oposición dice que no. Y entonces, ahí estamos. ¿Por dónde está la cosa hoy en Venezuela? 4 o 5 minutos para una panorámica. Para sí, dando más que todo, como decimos los periodistas, leads, enunciados de Venezuela. Hoy es el epicentro de esta batalla que estábamos planteando de revolución, reforma contra revolución en el continente. Ahí está el epicentro de la batalla. No quiere decir que no se estén dando en otras partes, en Bolivia también, en Nicaragua, en Ecuador también hay confrontaciones, ¿no? Lo que digo el epicentro porque ahí está concentrada en mi opinión, la mayor peso de lo que yo llamo las agresiones de Estados Unidos contra nuestra América. Ahí está concentrada. También vuelvo a lo mismo, cuando se ven los documentos de los propios Estados Unidos, Venezuela es Cuba y Nicaragua, pero si van a poner un orden, empiezan por Venezuela y después por Cuba y al final Nicaragua. Entonces, ahí hay concentrada, evidentemente, un proyecto que está en marcha, un proyecto que según los documentos, no estoy hablando de análisis, según los documentos que se ha podido develar, denunciar del Comando Sur de los Estados Unidos, hay toda una política dirigida a provocar lo que ellos llaman una intervención humanitaria en Nicaragua, con la participación, por supuesto, no de ellos. Ellos dicen, no, nosotros solo no, de otros países, Fuerzas Armadas de América Latina. Ese proyecto está en marcha, ese proyecto no ha desaparecido. ¿Me entiendes? Frente a esto, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno de Maduro y del pueblo venezolano?
defender la posibilidad de que todos los problemas que hay en Colombia y las diferencias políticas que existen se resuelvan por vías electorales, por vías pacíficas. Entonces, cuando vemos el calendario electoral y los pasos que se han venido dando y los cambios que se han venido en el calendario electoral venezolano, cada vez que el gobierno de alguna manera acepta alguna demanda de la oposición inmediatamente deslegitima lo que se hace. La oposición estaba llamando, por ejemplo, a hacer cambios en la Constitución. Bueno, se convoca una asamblea constituyente. No van a la asamblea constituyente. Se conforma la asamblea constituyente. Entonces, hay un conflicto alrededor de ese tema. Bueno, que hay que adelantar elecciones. Se adelantan las elecciones. Se hicieron este año pasado elecciones para la constituyente, elecciones para gobernadores, elecciones para alcaldes. En toda la oposición, los sectores de la oposición que se decidieron entrar al proceso electoral quedaron derrotados. Entonces no son legítimas. Vienen entonces los cuestionamientos al poder electoral, etc. La oposición estaba pidiendo garantías electorales. Creo que fue parte del documento que se firmó aquí en Dominicana. Un sector de la oposición dice que no firma. Verdad que por presión de los Estados Unidos, pero también porque hay un sector de la oposición que lo ha dicho y lo ha repetido, que lo que quiere es derrocar al gobierno a cualquier precio, llamando incluso un golpe de Estado. Constantemente. Cuando la oposición ganó las elecciones del 2015, el que era presidente en aquel momento, Henry Ramos Alú, que eligió la asamblea, a Maduro en el propio acto de toma de posesión de la asamblea, cuando Maduro fue a reconocer el resultado de las elecciones, y bueno, ganaron, estamos aquí, el presidente está aquí, por supuesto la asamblea tiene funciones, el poder ejecutivo, lo que establece la Constitución. No, pero Maduro en 6 meses lo vamos a tumbar. Eso dijo el presidente de la asamblea. Entonces, pero eso ha sido constantemente. Hay un sector de la oposición que su propósito es derrocar al gobierno de Maduro a cualquier precio. Y ese sector, yo digo que lo vimos, y si vemos las imágenes, las cosas que pasaron en Venezuela previo a las elecciones de la constituyente, vemos que son sectores neofascistas, reaccionarios. No se habla de que en Venezuela esa oposición quemó vivos a 27 personas por la sola presunción de que eran chavistas, como ellos le decían, en las calles, que atacó instalaciones desde hospitales, escuelas, un hospital infantil que hubo que evacuar a los niños de allí, corriendo porque le dieron candela a un hospital, por no hablar de otras instalaciones sociales, gubernamentales, de poderes públicos del Estado. Y entonces, si personas como esas llegan al poder, lo que cometieron los gorilas militares en la década del 70 y primer lustro de los 80, quedaría chiquito para lo que ellos pudieran hacer, eventualmente. Seguramente. En el caso de Venezuela, no, porque están las dictaduras militares. En Venezuela no hubo realmente dictaduras militares de seguridad nacional. En Venezuela hubo lo que yo en cierto momento he llamado una democracia represiva, que es otra categoría analítica que sugiero incorporar al análisis. Una democracia liberal represiva, pero eso es otra categoría. Pero en Venezuela no se produjo un golpe de Estado desde que el pueblo venezolano derrocó a la dictadura militar de Pérez Jiménez. Pero incluso yo conversando con algunos venezolanos, dije, ¿quieren retornar a la dictadura militar de Pérez Jiménez? Y dice, no, quieren ir a la dictadura de Juan Vicente Gómez. Juan Vicente fue de Gómez, de comienzo del siglo. Y yo me quedé pensando y le digo, sí, tienes razón, porque esa dictadura de Juan Vicente Gómez se instaló con la Marina norteamericana desplegada frente a las costas venezolanas. Prácticamente fue Estados Unidos quien encaramó a Gómez en la marinería. No desembarcaron, no fue un desembarco de marines como el que se produjo aquí en Dominicana en los años 65, o como la ocupación militar que vivió el pueblo dominicano en los comienzos del siglo XX, ¿no? Pero todo aquel golpe de Estado fue respaldado por Estados Unidos y por las fuerzas militares norteamericanas, y después a lo largo de esa larga dictadura que hubo en Venezuela. Entonces,
yo insisto, y perdóname que me tome este segundo, que hay que mirar eso, porque en Venezuela si se provoca un derrocamiento violento del gobierno, se puede producir una matanza, un baño de sangre. De repercusión continental y mundial y global. O sea, hay que mirar esa realidad y por supuesto ahora, vamos a decir, el horizonte son las elecciones presidenciales ya convocadas para el 20 de mayo. Vamos a ver qué ocurre en esas elecciones, pero ya hay un sector de la derecha que de una u otra forma dice que va a participar y otro que dice que no va a participar. Llamado Frente Amplio. Vamos a una brevísima pausa y a retornar partimos de ahí en la conversación. Vamos a la pausa, señor director.